Iglesia, Comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios presenta su programa Vidas con Propósito, un espacio para volver a vivir, donde la paz y la palabra de Dios son nuestros protagonistas. Los invitamos para que se queden con nosotros bajo la dirección del Espíritu Santo. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata y hoy finalizamos la serie La Supremacía de la Palabra de Dios. Y como tercer tema y último desarrollaremos, el cuarto tema y último, acepte la palabra de Dios. Tú nos creaste con un propósito. Nos acompaña el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito. Buenos días, Ángelo. Muy buenos días, Oscar. Buenos días a todos nuestros amigos. El tema de hoy es aplique la palabra de Dios. Realmente el error fue mío, Oscar. Esperamos que, como hemos dicho en los demás programas, en esta miniserie que tratamos sobre la supremacía de la palabra de Dios, pongamos la Biblia en su lugar. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Aplique la palabra de Dios. Muy bien, Ángelo. En la parábola del sembrador, el Señor Jesús dio a conocer cuál es el propósito de la palabra de Dios. Quien haya leído esta parábola se dará cuenta que las 4 clases de terreno oyeron la palabra, pero solo uno de ellos dio fruto. ¿Cuál es el propósito de Dios al darnos su palabra? Uno solo. Dios quiere que demos fruto. Asimismo, Jesús presentó las razones por las cuales la palabra de Dios no dio fruto en las 3 primeras clases de terreno. Y estas siguen siendo las causas por las cuales millones de personas que asisten a las iglesias semana tras semana viven vidas que distan mucho de lo que Dios espera de ellas. Precisamente estos mismos obstáculos son los que debemos vencer si queremos que la palabra halle cabida en nuestro corazón. Pastor Ángelo, veamos las dificultades que presentaron los diferentes terrenos de la parábola, de la famosa parábola del sembrador, y empecemos con el primero. ¿Cuál fue el primer problema del terreno llamado el camino? Se lo leo en Mateo 13:19, dice así: cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. En el terreno del camino, que acabamos de leer, el problema fue de atención, Oscar. Reflejan a las personas que por su falta de atención, pues no entienden la palabra. Van a la iglesia, sí, escuchan las predicaciones, sí, inclusive participan de las alabanzas, pero su corazón no está ahí, su mente está divagando, no tienen disposición para aceptar la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 8:43, ¿por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. En consecuencia, a tales personas les es imposible retener la palabra de Dios para poder dar fruto. El segundo terreno es el de los pedregales. ¿Cuál fue la dificultad de este terreno? Mateo 13:20 al 21 dice: el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. En el terreno de pedregales, Oscar, el problema eran las emociones, ¿sí? Representa a las personas que, a pesar de identificarse con la palabra, no son capaces de soportar las pruebas que conllevan el obedecer la palabra. Son los que quieren cristianismo sin cruz, bendición sin pruebas, salvación sin camino angosto. Bueno, Ángelo, ¿qué pasó con la dificultad del terreno de espinos, que es el tercer terreno donde cayó la semilla? Mateo 13:22 dice: el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. En el terreno de espinos, Oscar, Jesús dice que el problema es de hacinamiento, ¿sí? Son aquellos que, a pesar de escuchar la palabra de Dios, están afanados por otras cosas. Sus planes, sus proyectos, sus placeres, el mismo engaño de la riqueza les mantiene tan ocupados que en su corazón no hay espacio para que la palabra de Dios pueda germinar.
¿Qué pasó ahora con el cuarto terreno? Bueno, el último terreno mencionado y que Jesús llamó buena tierra presenta unas características inmejorables. Al igual que los anteriores, estas personas oyen la palabra, pero le añaden algunas actitudes que le llevan a dar fruto. ¿Cuáles son esas actitudes? Se lo voy a leer. Lucas 8:15 dice: pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. ¿Qué hacen estas personas? Pues primero, tienen disposición. Segundo, ellos se esfuerzan por recordar lo aprendido. Y tercero, se mantienen firmes constantemente. Cuarto, en consecuencia, ¿qué dan? Ellos dan fruto. ¿Qué pasa si no aplicamos el mensaje de la palabra de Dios? El escritor del libro de Santiago nos advierte a aquellos que escuchamos el mensaje de Dios y no lo aplicamos a nuestra vida, que fue el versículo que usted leyó en la introducción. Santiago 1:22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¿Quieres ser una persona que aplica la palabra de Dios? ¿Lo ha intentado pero no ha sido capaz? ¿Le gustaría conocer los principios básicos para triunfar en la obediencia a la palabra? Pastor Ángelo, le invito para que comparta con nosotros los principios que nos ayudarán a poner en práctica la palabra de Dios. ¿Cuál sería el primer principio que es el tema central de este programa de hoy? Póngale el corazón, ese es el primer principio. Dice segundo libro de Crónicas 25:2. Amasías hizo lo que agrada al Señor, aunque no de todo corazón. Oscar, le hago esta pregunta. ¿Es posible hacer cosas buenas sin ponerle el corazón? Desde luego que sí, y muchas. Así es. Por ejemplo, mire algunos matrimonios. El esposo sigue siendo responsable, él trae la provisión, saluda al llegar al hogar, duerme las noches en la casa, pero su corazón no está ahí. De igual modo, la esposa le prepara los alimentos, le arregla la ropa, quizás cuida de la casa, pero su amor se ha secado. Esto fue exactamente lo que le ocurrió a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 2, del 2 al 4 dice: conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Tantas cosas bonitas que hacía la iglesia de Éfeso, pero tenía un defecto: no le estaban poniendo el corazón a lo que ellos hacían. Por eso la Biblia nos especifica que el gran mandamiento empieza con: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dios sabe cuando hacemos las cosas para Él. Él sabe cuando las hacemos con el corazón. ¿Qué pasa cuando hacemos las cosas correctas sin el corazón? Eso es lo que se conoce como religiosidad. Es un acto repetitivo, mecánico, inerte. A Dios pues no le interesa en absoluto que nosotros hagamos algo así. Por más que sea bueno, si nuestro corazón no está involucrado. El gran mandamiento empieza diciendo, lo acabamos de decir, que la primera forma como debemos amar a Dios es con el corazón. Con el corazón no, con todo el corazón. Hay que ponerle todo el corazón. Muy buena esa aclaración. Con todo el corazón. Esto de hacer las cosas con el corazón, ¿qué tiene que ver con aplicar la palabra de Dios, Ángelo? Es imposible aplicar la palabra de Dios si nuestro corazón no está involucrado. Sin disposición pues no hay sumisión a la palabra. El estudio de la Biblia para aumentar simplemente el conocimiento produce en nosotros una cabeza grande, pero lo que Dios quiere es un corazón grande y dispuesto a obedecerle. No con esto despreciamos el estudio de la Biblia, pues ya hemos visto lo indispensable que es para nuestro crecimiento espiritual en anteriores programas, sino que lo complementamos poniéndole el corazón cuando estudiamos la Biblia para obedecer. Hay muchas personas en muchas iglesias que van a los cultos y cuando van de camino o llegan a casa dicen: hoy no recibí nada, Dios no me habló, no me siento o me siento igual como antes, no sentí la presencia de Dios. ¿Qué pasó con estas personas? Una sola cosa, Oscar, su corazón no estaba dispuesto. Puede ser que les predique hasta el mismo Señor Jesucristo, pero si esa persona no tiene disposición, pues no va a pasar nada en su vida. Yo creo que para que un predicador debe estar muy desanimado, debe ser muy
demoledor estar frente a un auditorio que, pese a tener sus oídos ahí presentes, sus corazones están distantes. Así es, Oscar, esto le pasó al profeta Ezequiel. Dios le dijo la clase de personas que tenía al frente, y se lo leo, Ezequiel 33, 30 al 32. En cuanto a ti, hijo de hombre, los de tu pueblo hablan de ti junto a los muros y en las puertas de las casas y se dicen unos a otros, vamos a escuchar el mensaje que nos envía el Señor. Y se te acercan en masa y se sientan delante de ti y escuchan tus palabras, pero luego no las practican. Me halagan de labios para afuera, pero después solo buscan ganancias injustas. En realidad, tú eres, o sea, el Señor le está diciendo eso a Ezequiel, en realidad tú eres para ellos tan solo alguien que entona canciones de amor con una voz hermosa y que toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Esa es la realidad de muchísimas iglesias. ¿Cómo le ponemos el corazón en la aplicación de la palabra de Dios? Un consejo es, esté atento. En el reclamo que Samuel le hizo a Saúl, dijo que el ponerle atención a las palabras de Dios es más valioso que los mismos sacrificios. Se lo leo, primer libro de Samuel 15:22. Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se le obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. ¿Por qué Dios le da tanta relevancia al prestar atención? Porque, Oscar, nadie, absolutamente nadie puede obedecer aquello que no ha escuchado con atención. ¿Cómo más le ponemos el corazón en la aplicación de la palabra de Dios? Sería el segundo consejo, no esté prevenido. La prevención hace que usted levante una muralla imbatible para que el consejo de Dios no le afecte, no penetre en su corazón. La prevención repele la palabra de Dios. La prevención endurece el corazón como un diamante a tal punto que la palabra de Dios se vuelve impenetrable a su vida. Decida cada vez que lee la palabra o que la escucha, usted tener un corazón sano. Dígase usted a sí mismo, voy a escuchar el consejo de Dios y lo voy a poner en práctica. Si usted hace eso, le pasará lo que le pasó al pueblo de Israel cuando escuchó la predicación de Esdras y de los levitas. Dice Nehemías 8:12, así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Aplique la palabra de Dios. El primer principio para aplicar la palabra de Dios es póngale el corazón. ¿Cuál es el segundo principio, Ángelo? Retenga la palabra. Dice Santiago 1:25, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿Cuándo se recibe la bendición? Al practicarla. No más. No al escucharla. No al escucharla y no al practicarla. ¿Con cuánta rapidez olvida lo que se le enseñan a alguien? Estudios afirman que olvidamos el 95% de lo que hemos escuchado en solo 72 horas. O sea, 3 días. En 3 días ya se nos olvida lo que nosotros hemos escuchado. Claro que hay personas que tienen la capacidad de olvidarlo en 7.2 minutos, ¿no? No acuerdan después de nada. Hagamos un experimento, Oscar. ¿Cuántas predicaciones ha oído usted en su vida? Muchísimas. ¿Y cuántas recuerda? Poquísimas. ¿Cuál fue la predicación del domingo anterior? No, yo sí la recuerdo. ¿Cuál? El tema fue en cuanto a cómo establecer el dominio propio en los hijos. Ah, bueno, se acuerda. El problema de la iglesia actual, Oscar, no es que escuche pocas predicaciones. El problema es que la iglesia no está reteniendo la enseñanza y por consiguiente, si no la retiene, pues no la puede practicar. Una de las definiciones de retener es conservar en la memoria algo. Pero debido a que escuchamos tantos mensajes y otro cúmulo de información secular, esta tarea se nos hace imposible. Cuando la Biblia nos dice que recordemos el mensaje y la palabra, ¿a qué está haciendo referencia? A que ese mensaje o esa palabra modifique nuestra conducta, Oscar. Eso es retener. Es infructuoso saber que para arrancar hay que enclochar y meter primera, luego enclochar y meter segunda y así sucesivamente, si cuando salgo al tráfico no soy capaz de hacerlo. O sea, realmente hemos aprendido cuando la aplicamos. Así es. Ahora, ¿cómo retener la palabra de Dios? Repase entonces las enseñanzas que usted ha recibido de la palabra del Señor. Una de las mejores maneras para retener es el repaso. Esta es una de las razones por las cuales, al menos en nuestra congregación, Comunidad de Vida con Propósito, nosotros entregamos un folleto a cada persona que nos acompaña en la reunión.
Aparte de ayudarle a estar atento al mensaje y facilitarle las citas principales que leemos de la Biblia, el folleto se nos convierte en una herramienta eficaz para aquellos que quieren retener el mensaje de Dios en sus mentes y en sus corazones. Yo le recomiendo a las personas que nos están escuchando, sáquele 10 o 15 minutos entre semana a repasar la predicación dada el domingo por su pastor. Mire los puntos, lea las citas bíblicas que citó el pastor. Usted se dará cuenta de cómo empezará a retener la palabra de Dios. Esto era precisamente lo que hacían los cristianos de Berea en Hechos 17:11. Dice que ellos confirmaban por las escrituras si lo que se les enseñaba era verdad. Ellos comprobaban el mensaje y se los estaba dando el apóstol Pablo. Y Pablo no se ponía molesto, él se sentía bien. Además de repasar las enseñanzas, ¿qué más podemos hacer para retener la palabra? El segundo consejo sería: escriba algo para practicar. ¿Por qué se dañan o por qué se malogran los mensajes? Pues porque nosotros no buscamos qué hacer con el mensaje. Pues de nada sirve decir, uy, estuvo muy bueno el mensaje, uy, qué palabra, si nosotros no encontramos nada que hacer con él. Cada vez que usted escuche una predicación o lea algo de la palabra de Dios, busque qué va a hacer de ahí en adelante. Si no encuentra nada que hacer, pues usted tiene un gran problema. Se llama insensibilidad espiritual. Aquí algunos ejemplos. Si usted lee o escucha que debe perdonar, pues llame a la persona y reconcíliese con ella, con la que está enemistado. Que debe confiar, pues no fíe en la tienda. O sea, cosas prácticas. Que debe amar a su esposa, pues llévele flores, llámela, dígale que la quiere. Que debe respetar a su esposo, pues entonces no lo grite, no hable mal de él. Sí, hay muchos ejemplos, Oscar, que podríamos citar. Que debe respetar, que debe criar a hijos piadosos, pues entonces saque un tiempo para enseñarles la Biblia. Que usted debe bautizarse, si no lo ha hecho, entonces hable con el pastor, dígale que usted quiere bautizarse, que qué hay que hacer. Que no debe deber a nadie, pues llame a sus acreedores y póngale la cara, ¿no? Y haga un acuerdo de pago. Que no debe ser orgulloso, pues quédese un momento después de la reunión y acérquese a las demás personas, interaccione con las demás personas de su congregación. Que no debe juzgar a los demás, pues quédese callado y más bien ore cuando vea a uno de los hermanos cometer una falta. Que no debe jugar con el pecado, pues apártese inmediatamente de él. Eso es lo que nosotros debemos hacer si queremos retener la palabra, es buscar y escribir, ojalá, qué vamos a hacer con eso que hemos aprendido. 2 principios para aplicar o hacer vivenciar la palabra en nuestras vidas. Póngale el corazón y retenga la palabra. ¿Cuál es el tercer principio para aplicar la palabra de Dios? Examine su vida. Decía David en el Salmo 139, 23, 24, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Dicho de otra manera, evalúe su vida. Cuando uno piensa que todo está bien, pues no tiene nada en qué trabajar. Es como cuando usted no se ha hecho un chequeo médico. Usted pues sigue comiendo hamburguesas, fritos, salsas, hasta que los análisis le dicen que sus triglicéridos, su azúcar o su colesterol están elevados. En el campo de la psicología, y usted lo sabe muy bien, es conocido como introspección y es definido como la observación interior de los propios actos o estados de ánimo o de conciencia. Pero esta tarea puede ser muy dolorosa o si usted la realiza subjetivamente, y por eso es aconsejable hacerla en la compañía de un profesional. Es el terapeuta quien ayuda al paciente a sacar el mejor provecho de este ejercicio personal. En el versículo que leímos anteriormente, ¿qué hacía el salmista? Estamos hablando de evaluar, ¿no? De autoevaluarnos. Entonces, ¿qué hacía el salmista? Él hacía su evaluación o su introspección con el mejor profesional de la salud mental o física y espiritual, que es nuestro Dios. No intente hacer este proceso solo, hágalo con el Señor. ¿Por qué con el Señor? Porque Dios le mostrará su realidad sin ser subjetivo, pero también tendrá el suficiente cuidado de no dañarlo a usted, de no exterminarlo en el proceso de la introspección. Hay personas que por hacer una introspección solitaria se convencen a sí mismas de que son unos fracasados, unos buenos para nada y que ya nada pueden hacer frente a su realidad. Hay otros que por temor a ver su realidad se engañan a sí mismos con tanta indulgencia que terminan creyendo que no hay nada por cambiar. Estos dos extremos, Oscar, son totalmente nocivos y es por esto que necesitamos que Dios sea nuestro especialista. Inclusive algunos los ha llevado hasta el suicidio. Así es. ¿Cuál es el propósito de la evaluación? El propósito de la evaluación es que Dios nos guíe. El salmista dijo, y guíame por el camino eterno.
El objetivo es cambiar, el objetivo es ir en otra dirección si es que vamos por mal camino. Esto es lo que yo llamo alineación y balanceo. ¿Cómo hacer examinar nuestra vida? ¿Cómo examinar nuestra vida? Pues aparte un tiempo periódico para evaluarse. Es sabio que empiece a dedicar periódicamente un espacio de tiempo para ir delante de Dios con el propósito de ser evaluado. Quizás usted podría sacar cada 3 meses un día en el que haga un ayuno personal. Este ayuno pues no debe ser el ayuno congregacional, el que usted hace en su iglesia. Usted debe estar solo con Dios para que Él lo evalúe. Si no puede ayunar a causa de una enfermedad, pues haga un retiro espiritual sin ayunar. Lo importante, Oscar, acá es la disposición para ser evaluados por Dios. Bueno, Ángelo, en esta evaluación interior o personal o introspección, ¿qué se hace en ese espacio? Usted le dice más o menos lo siguiente al Señor: bueno Dios, bueno Señor, han pasado estos meses y quiero que por favor me ayudes a revisar mi vida. Necesito que me muestres la condición real de mi relación contigo y con las demás personas. Por favor, dame el diagnóstico y la medicina que necesito para seguir creciendo. Obviamente para este espacio usted no debe olvidar su Biblia, ojalá una agenda para que pueda escribir notas, los hallazgos que el Señor le muestre. Escriba también qué va a hacer de ahí en adelante. Termine ese espacio pues agradeciéndole a Dios por su bondad al hablarle y mostrarle las necesidades que usted tiene. ¿Qué más debemos hacer al examinar nuestra vida? Más bien le voy a decir lo que no debemos hacer. Venza la tentación de evaluar a los demás. Todos tendemos a fijarnos más en los errores de los demás que en los propios. Esa es una actitud orgullosa, es como decir, vea, yo no soy como él. Esta es la oración farisea. Dios está interesado, Oscar, que trabajemos en nosotros mismos antes que en los demás. De hecho, a ninguno nos gusta que nos estén resaltando nuestros errores y pecados. El salmista dijo: examina mi corazón y mis pensamientos, no el de los demás. Imagínense si el esposo, en lugar de intentar examinar el corazón y los pensamientos de la esposa, él se dedicara a trabajar en él mismo, pues tendríamos el cielo en la tierra. Si hay algo que genera conflictos en los hogares es querer hacer la labor que le corresponde a cada persona en la compañía del Espíritu Santo de Dios. El Señor no necesita copilotos, cada quien debe sincerarse con Dios y trabajar en aquellas áreas que necesita crecer. La labor de cambiar para ir por el camino recto es tan exigente, Oscar, y tan extenuante que no nos debería quedar fuerzas como para ayudarle a otro a hacer su tarea. Si usted le está quedando energía, significa que no está haciendo muy bien esa tarea de examinarse su propia vida. Como humanos somos dados a compararnos con otros en las evaluaciones. Al compararnos con el propósito de cambiar, ¿con quién debemos compararnos? Si debemos compararnos con alguien es con el Señor Jesucristo, y si debemos mirarnos en algún espejo es en el espejo de la Biblia. Nosotros nos gusta compararnos con el pastor, con el líder, o nos gusta mirar lo que dice tal o cual libro, pero no, el modelo a seguir es el Señor Jesucristo. Dios estableció que el modelo perfecto es su Hijo y que el libro perfecto para compararnos es su palabra. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios, este domingo estamos desarrollando, o en el tema de los domingos del mes de mayo, estamos viendo la serie Cómo construir familias fuertes. Y el próximo tema que se desarrollará el domingo es cómo protegerse de los enemigos del matrimonio. Pastor Ángel, este tema es muy interesante. ¿Qué nos puede decir sobre este tema? Una pequeña introducción. Oscar, hay unos enemigos acérrimos del matrimonio. Entonces lo que queremos con esta temática es identificarlos a la luz de la palabra y ofrecer unos consejos puntuales, obviamente que salgan también de la Biblia, para contrarrestar esos ataques. Por ahí decía el salmista, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. No dice que no debamos edificarla, sino que debemos edificar con el Señor, pero sigue diciendo, si el Señor no vigila la ciudad,
en vano vela la guardia. Entonces, nosotros como pareja o como matrimonio podemos estar muy vigilantes, pero si Dios no está de por medio, nuestra labor será infructuosa. Este tema está dirigido no solamente a las parejas casadas. A toda la familia como tal, a toda la familia. Recuerde que la serie de mayo es cómo construir familias fuertes, no es solamente para pareja, es para toda la familia. En todo caso, estamos invitados todos aquellos que también quieren establecer en un futuro una relación de pareja. Y si son parte de una familia, o sea, todas las personas, porque el hijo también hace parte de una familia y a veces no se da cuenta que él es el que permite que un enemigo penetre a su propia familia. O sea que ese tema es para toda la familia. Para toda la familia, sí señor. Acompáñanos este domingo a partir de las 5 de la tarde en las instalaciones del Colegio Americano, carrera 18, número 1922, y recibe la palabra que Dios ha preparado para ti. Una gran familia te espera. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono móvil 316-328-4637, 316-328-4637. También nos puede escribir cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com o en Facebook en el muro de Vidas con Propósito. Recuerda, nos encontramos en el dial 1020 AM o por internet en radioprimavera.com. Así es que el próximo lunes estaremos en este mismo espacio, esta misma hora, 7:30 a 8 de la mañana. Gracias por escucharnos. Les deseamos que pasen un día muy feliz. Para tu nombre glorificar y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabar.